Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como The Sharingan Devil, o su traducción al español El Diablo del Sharingan. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Black Wolf 501. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 87. El regreso del mago. Llamaron bruscamente a la puerta, lo que la sacó de su ensimismamiento. Tras dar el permiso necesario, se quedó inmóvil mientras la persona entraba en su habitación. Ni siquiera tuvo que darse la vuelta para reconocerla. Se oyó un sonido lejano cuando la persona se quitó lo que parecía ser una armadura y una espada. Se escucharon pasos que se acercaban, y un instante después él apareció a su lado. Ambos observaban con serenidad la capital del Reich desde la ventana de su habitación. ¿Cómo está el Kaiser? La expresión sombría de su rostro fue toda la respuesta que ella necesitaba ver. Estando allí, a ambos les costaba creer que sus vidas hubieran tomado ese rumbo. Muchas cosas habían cambiado, incluso ellos dos. Sin embargo, ella aún podía vislumbrar un atisbo del niño frágil que conocía desde hacía años. Al mismo tiempo, él también podía ver la mirada amable y dulce en sus ojos. ¿Por qué te importa tanto? Sabes que ninguno de los dos lo merece, dijo Sasuke secamente, y frunció el ceño cuando la chica a su lado se rió. Es porque seguimos siendo amigos, Sasuke, respondió Hinata alegremente, y recibió a cambio una rara sonrisa del chico. Dudo que sepas quién es más tonto. Tú, con tu naturaleza indulgente, o Naruto, con su personalidad idealista, respondió Sasuke con irritación, sin oponer resistencia cuando ella le revolvió el pelo. Si hubiera sido cualquier otra persona quien hiciera eso, ahora mismo tendría la cabeza clavada en una pica. Pero en su caso, lo dice quien abogó porque el Kaiser me perdonara la vida. Para ser alguien a quien se considera un bastardo sin corazón, tienes mucho corazón, dijo Hinata con calma, haciendo que él apartara la mirada. TCH, solo te devolví un favor. No le des tanta importancia, mujer. Suspiró, pero la sonrisa no desapareció de sus labios. Hinata no pasó por alto las ojeras ni la tos ocasional que evidenciaban el debilitamiento de su cuerpo. Pensar que él solo había cargado con la responsabilidad de proteger su vasto imperio durante los últimos 6 meses. El comandante del ejército del Reich, que estaba a su lado, era la única razón por la que la resistencia no había logrado traspasar las fronteras del imperio. A pesar de varias campañas y asaltos frontales, el enemigo había sido detenido en las fronteras. Aún recordaba el miedo que se apoderó del Reich al enterarse de que su amado emperador había resultado gravemente herido y la emperatriz se había desmayado. Por suerte, Aku se desmayó por la impresión y, tras unos días de descanso, se recuperó. Fue entonces cuando los ciudadanos supieron que su emperatriz estaba embarazada y que un príncipe venía en camino. La tristeza se disipó y, con el vigor que la caracterizaba, el Reich luchó valientemente, aunque solo fuera por el futuro de su joven príncipe. Aunque el emperador seguía en estado crítico y apenas se aferraba a la vida, el pueblo aún conservaba la esperanza. Sasuke había tomado el control total del ejército y había defendido violentamente al Reich tanto de enemigos extranjeros como internos. Tsunade y Kakashi habían tomado las riendas y se encargaban del gobierno y los asuntos cotidianos del Reich. Era solo temporal, y ambos, perezosos, solo querían que el Kaiser se recuperara y les permitiera volver a holgazanear. En cuanto a Aku, la emperatriz supervisaba ocasionalmente los asuntos de su reino. Pero la mayor parte del tiempo la pasaba al lado de su esposo en coma. Se rumoreaba que la emperatriz vivía en la misma habitación que el emperador y que, salvo Tsunade, Kakashi y Sasuke, no dejaba que nadie más viera a Naruto. ¿Cómo están Kurenai y los demás?, preguntó Hinata con indiferencia, y al segundo siguiente se arrepintió de haber hecho esa pregunta. La mirada fulminante que Sasuke le dirigió hizo que Hinata se estremeciera. Supongo que aún era un tema delicado. El antiguo Hokage, junto con Sakura y Anko, se encontraban bajo arresto domiciliario y vigilancia constante. Tras lo sucedido al Kaiser, Aku ordenó su ejecución en cuanto los vieran, y de no ser por Kakashi y Lee, esos tres ya estarían enterrados en tumbas sin nombre.
La situación era extremadamente tensa y la única persona que podía resolverla estaba luchando por su vida. Nunca supe hasta ahora cuánto dependíamos el imperio y todos nosotros de él, confesó Sasuke con tristeza. Naruto tiene esa cualidad. Lo manejaba todo con tanta facilidad que lo dábamos por sentado, no puede haber Rage sin él, dijo Hinata con seriedad. Me alegro de no haber llevado a cabo mi propio plan hace tantos años. Jamás habría podido construir un futuro tan prometedor, dijo Sasuke con vacilación, mientras suspiraba. No, no podrías haberlo hecho. Pero puedes proteger el futuro que todos hemos construido, independientemente de si hubieras llevado a cabo tu plan. Yo me habría puesto de tu lado, respondió Hinata con franqueza, haciéndolo reír. Eso demuestra lo ingenuos que éramos ambos. Aún así. Sí. Ella lo observó mientras él seguía mirando fijamente la capital resplandeciente. Su relación con Sakura siempre había sido complicada y los últimos meses habían sido bastante difíciles. La médica de cabello rosa estaba muy triste porque Sasuke rara vez la visitaba, pero ojalá ella y los demás pudieran comprender que Sasuke los estaba protegiendo de sí mismo. Temía lastimarlos en su sed de venganza, que aún no había saciado. Gracias por salvarme la vida y liberarme, Sasuke. Significa mucho, dijo Hinata felizmente. No tienes que darme las gracias. Naruto ya había descartado la idea de usarte como moneda de cambio contra Kumo. Aún así, ninguno de los dos imaginaba que te convertirías en profesor, bromeó Sasuke, recibiendo un ligero puñetazo como respuesta. Los niños son fáciles de manejar. Además, me gusta este trabajo, el sueldo es decente y. Lo entiendo. Nunca estuviste hecho para ser un ninja sanguinario o un soldado. Al menos así algunos de nosotros tendremos un final feliz, dijo Sasuke misteriosamente, mirando al cielo con un brillo extraño en los ojos. Antes de que pudiera preguntarle por qué había dicho eso, el Uchiha ya se había dado la vuelta y estaba recogiendo sus cosas. Era el final de la reunión y Hinata no necesitaba que se lo dijera con palabras. ¿Cuándo volverás? Cuando pueda. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo de repente. Su mano se aferró con fuerza a la pared, y como le daba la espalda, ella no pudo leerle la mirada, pero las palabras que pronunció resonarían en su corazón para siempre. Yo solo espero que la gente se dé cuenta con el tiempo de quién soy. Y se marchó con esas palabras, sin mirar atrás. Hinata lo observó mientras se alejaba y una pequeña lágrima rodó por su mejilla. Sé quién eres, Sasuke. Sé quién eres. Aku dejó escapar un suspiro cansado al terminar de leer otro libro sobre política y diplomacia. Se acomodó un poco en su silla, dejó el libro a un lado y dirigió la mirada hacia el conjunto de equipos médicos que protegían la vida de su esposo. La mayoría de los médicos imperiales habían diagnosticado a Naruto como muerto cerebral, un cadáver cuyo cuerpo seguía con vida pero cuya mente había desaparecido. De no ser por Tsunade y su pericia, incluso eso se habría perdido. Muchos le habían sugerido que acabara con el sufrimiento de Naruto, pero ella no podía hacerlo. No importaba lo que hiciera. Su mano tocó su vientre hinchado, dentro del cual su hijo ya casi se formaba, y en cuestión de 1 o 2 semanas el imperio tendría a su heredero. Ver su pecho subir y bajar la entristeció aún más. Tal vez fuera un deseo tonto, pero quería que su esposo viera a su hijo al menos una vez. Se lo merecía, después de todo lo que había pasado en su vida. Y su hijo también tenía derecho a ver a su padre y a ser tocado por él, sin importar el estado en que se encontrara. Le resultaba bastante extraño que Naruto no la hubiera apoyado durante todo su embarazo, pero no le guardaba rencor, ya que él mismo luchaba por su vida. Al menos quería creerlo. Después de haber llegado tan lejos, era imposible que las cosas terminaran así. A pesar de las dificultades, el Rage se mantenía en pie por el momento. Su imperio aún era joven y estaba en sus inicios. Habían conquistado casi todo el mundo, pero mantener el control era extremadamente difícil. Sasuke era quizás la última línea de defensa que protegía a su nación del enemigo. Pero él era solo un hombre. Independientemente de la moral de sus fuerzas, eran plenamente conscientes de que su combatiente más fuerte, que además era su líder supremo, había caído. Era solo cuestión de tiempo antes de que el enemigo lograra abrirse paso. Ella tomó la mano de Naruto y la colocó sobre su vientre. Te necesitamos, Naruto. Todos nosotros, suplicó Aku, si tan solo supiera que sus mayores temores estaban a punto de hacerse realidad. En una habitación oscura, varias personas esperaban pacientemente. Todas tenían la mirada fija en la persona sentada a la cabecera de la mesa, la que vestía la túnica del sexto Hokage y comandante supremo de la resistencia. Nara Shikamaru observó con el ceño fruncido cómo llegaba a su escritorio el último informe del frente. También vio la representación gráfica de la guerra actual que se mostraba en una pantalla frente a ellos. A su lado se sentaban las figuras familiares del Mizukage, el Kazekage y el recién nombrado quinto Raikage, Darui. Además, Jiraiya, Aogai, Bati, Kankuro y Chojuro también estaban presentes en la habitación.
Shikamaru miró a su lado y vio que el mago también observaba el punto muerto en el que se encontraban ambos bandos. Era justo decir que, a pesar de todos los grandes luchadores presentes en la sala de guerra, Shiro Aburame era el único que tenía alguna remota posibilidad de vencer al imperio. Después de todo, él fue el único que logró derrotar a Naruto, de quien se rumoreaba que era el guerrero más fuerte que existía en ese momento. ¿Qué piensas?, preguntó Shikamaru. Esto se está convirtiendo en una guerra de desgaste. El Rage está claramente a la defensiva y nuestra naturaleza ofensiva está creando una situación estancada, sugirió Shino. ¿Por qué no pasan a la ofensiva? Es cierto que nuestras fuerzas superan en número al Rage en una proporción de 2-1. Pero sus combatientes también son bastante buenos, y todavía tienen líderes fuertes en la cúpula, cuestionó Darui, el quinto Raikage. El problema del Rage es que tienen una cúpula directiva extremadamente fuerte, pero carecen de subcomandantes capaces de ejecutar el plan establecido. Nuestro problema es que nos falta un líder tan poderoso como Naruto o Sasuke, pero tenemos suficientes subcomandantes competentes. Tenemos que aprovechar esta debilidad, explicó Shikamaru, señalando a Shino. El comandante Anbu cambió la pantalla al aparecer el mapa del campo de batalla de Astarte. Era una de las zonas más importantes, ya que conectaba el Rage con el corazón del territorio de la resistencia. En medio se alzaba la fortaleza de Sarutobi, que había protegido al Rage de una invasión a gran escala en todo momento. A Jiraiya le seguía doliendo que Naruto hubiera honrado a Hiruzen Sarutobi nombrando uno de los territorios más importantes de su reino en honor al tercero Kage mártir. Dado que nuestras batallas en diferentes zonas no han dado muchos resultados, no nos queda más remedio que capturar la fortaleza Sarutobi. Si lo conseguimos, podremos lanzar una invasión masiva al corazón del imperio, sugirió Shino, provocando el ceño fruncido de Temari. En el pasado, nuestros esfuerzos solo han terminado en masacres de nuestros soldados. ¿Acaso has olvidado que Gaara, el escudo de hierro, es el comandante de esta fortaleza? Mientras él sea el líder, no podréis capturarla. Ni siquiera podemos igualar la potencia de fuego de esa fortaleza ni la enorme cantidad de soldados del Rage que la defienden, argumentó Temari. Tal como están las cosas en esta guerra de desgaste, seremos aniquilados por la falta de recursos en comparación con el imperio. Nuestras líneas de suministro ya están saturadas y la moral de nuestras tropas es baja desde la deserción de Kurenai. Si no conseguimos una gran victoria, será nuestro fin. Por este motivo, he propuesto un plan que aumentará nuestras posibilidades de capturar la fortaleza Sarutobi, explicó Shino brevemente, y vio que tenía la atención de todos en la sala. Los siguientes minutos los dedicó a explicar todo el plan. Cuando terminó, la mitad de las personas en la sala lo miraban con disgusto, mientras que la otra mitad lo observaba con una mezcla de asombro y admiración. No podemos llegar tan lejos, eso es, argumentó Temari, y se estremeció cuando la fría mirada de Shino se posó en ella. Entonces te relevaré del mando. En esta guerra, o vivimos por la espada o morimos por la espada. Esas son las únicas opciones, amenazó el Aburame. Baki dio un paso al frente de inmediato, pero Temari lo detuvo. El plan parece sólido y nuestras posibilidades de victoria aumentan considerablemente. Pero Aburame, la historia no será tan benévola con nosotros si hacemos esto, advirtió Mei, solo para recibir un gesto de desaprobación del comandante de las fuerzas especiales. La historia la escriben los vencedores. Es uno de los ideales que compartimos Naruto y yo. Si ganamos, podremos cambiar toda la historia a nuestro antojo. Si no actuamos, te aseguro que pasaremos a la historia, dijo Shikamaru con brusquedad. Jiraiya negó con la cabeza, expresando claramente su oposición a este plan bárbaro. Había límites que ni siquiera el sabio Sapo se atrevía a cruzar. Asesinar al emperador era necesario, pero esto era una locura. Para su sorpresa, el Raikage, el Mizukage, el Kazekage y el Hokage estuvieron de acuerdo sin objeciones. Sus subordinados también compartían la misma opinión. ¿Quién liderará esta expedición?, preguntó Jiraiya con preocupación, y no se sorprendió cuando Shino dio un paso al frente. Nombro al mago comandante de nuestras fuerzas. Él fue quien ideó este plan, así que solo le corresponde ejecutarlo. ¿Alguna objeción?, preguntó Shikamaru con severidad. ¿De verdad tengo que participar en esto?, preguntó Temari con amargura. Sí, respondió Shino secamente. Entonces quiero que asumas toda la responsabilidad. No me haré responsable si este plan fracasa, ¿queda claro?, preguntó la Kazekage con severidad, sabiendo que eso sin duda detendría al Aburame en seco. Muy bien. Shikamaru sonrió con sorna cuando Shino aceptó la petición sin pestañear, silenciando así cualquier protesta que Temari pudiera presentar. La Kazekage no tenía más remedio que unirse o arriesgarse a sufrir la ira de los demás líderes. También necesitaré que la Mizukage y sus mejores luchadores participen en esta operación. Yo personalmente comandaré a los lanceros negros y me aseguraré de que tengamos éxito, ordenó Shino, recibiendo un asentimiento de Mei. Haremos lo que usted diga, comandante. Oye, Shino. ¿No es excesivo llevar a los lanceros negros para esta misión?, preguntó Shikamaru con escepticismo.
Los lanceros negros eran, después de todo, los mejores, más rápidos y más fuertes soldados de toda la resistencia. Estaban formados por Anbu de Konoha, Anbu de Suna, Anbu de Kiri y los restos de las fuerzas Kinkaku de Kumo. Recientemente, las fuerzas restantes de Iwa también se habían unido a la resistencia, y se había añadido una unidad adicional de comandos aéreos y escuadrones de bombarderos. No te equivoques. Nuestro oponente es otro Jinchuriki. Un solo error y te enterrará en la arena. Naruto solo fue derrotado por un ataque sorpresa para el que no estaba preparado. En una pelea directa, ninguno de nosotros puede igualar el poder de fuego de un Jinchuriki. Esto sin contar a los soldados del Reich y el poder de fuego de la fortaleza que atacará a nuestras fuerzas, explicó Shino. Ya veo. Lo has pensado bien. Quizás no sea exagerado decir que eres nuestra mejor esperanza para ganar esta guerra, felicitó Shikamaru, recibiendo asentimientos similares de todos los presentes en la sala. Shino no respondió a los elogios y la confianza que le prodigaban. En cambio, sus ojos se perdían en las montañas que se veían por la ventana. Deseaba que las cosas fueran tan sencillas como los Kages las suponían. Pero claro, su reputación se había vuelto legendaria desde que derrocó al emperador. No le habría gustado tanta atención, pero no tenía otra opción. El mago. No sabía quién le había puesto ese nombre, ni tenía tiempo ni energía para impedir que todos lo llamaran así. Todo enemigo tenía una debilidad, y el Reich no era la excepción. Sasuke era un bruto que había defendido el imperio con pura fuerza, Kakashi era un guerrero capaz, pero era necesario para mantener el orden dentro del Reich. Lo mismo ocurría con Tsunade. Aku también era una guerrera formidable, pero no estaba en condiciones de luchar. Según su investigación sobre Gaara, el pelirrojo también era un guerrero formidable. ¿Descubriría su estrategia? De ser así, las bajas serían enormes. Si ocurriera lo contrario, ¿se rendirían Gaara y sus soldados? Dado que Shino mismo lideraba la expedición, ¿podría permitir tal rendición sin disgustar a los demás? Los presentes en la sala no deseaban nada menos que una masacre de las fuerzas enemigas, pero matar a soldados rodeados e indefensos que no tenían ninguna posibilidad de ganar era vergonzoso. Así es. Les pediré que se rindan, sin importar las consecuencias. El futuro de nuestras naciones está en juego, no puedo fallar. Y con esos pensamientos tan decididos, el mago partió hacia una batalla que iba a cambiarlo todo. Shikamaru estaba revisando otra lista de quejas civiles que exigían que se les enviaran más suministros. ¿Acaso no podían comprender las dificultades que atravesaban sus propios soldados? Incluso en tiempos de guerra, en lugar de pensar en la nación, estas personas solo se preocupaban por sí mismas. Kurenai había logrado mantener el equilibrio entre militares y civiles, y en ese sentido era una gobernante justa y mejor que él. Pero había cometido el crimen de rendirse ante el enemigo, un crimen imperdonable. Una palabra, Okage-sama. Alzó la vista y vio que su comandante de las fuerzas especiales seguía de pie en la habitación. Los demás Kages y guerreros se habían marchado, dejando solos a Shino y Shikamaru en la sala de guerra. ¿Qué es? Preguntó Shikamaru con curiosidad. Quiero saber cuáles son tus intenciones después de esta última expedición. ¿Eso si ganamos y capturamos la fortaleza? Preguntó Shino sin rodeos, lo que hizo que Shikamaru se frotara la frente. No hay manera de que podamos aceptar la dictadura del imperio. No importa quién sea el gobernante, no será bueno para el mundo, respondió Shikamaru. ¿Y quiénes somos nosotros para decidir eso? Replicó Shino con tacto, manteniendo la mirada fija incluso cuando Shikamaru le lanzó una mirada fulminante. No me gusta tu tono, comandante, advirtió Shikamaru. Solo digo la verdad. Si capturamos la fortaleza, sugiero que hagamos una tregua con el imperio. Formemos una nación aparte, lejos de las fronteras del imperio, donde nuestra gente pueda vivir. Esta guerra ya ha durado demasiado. Nuestros civiles se rebelarán tarde o temprano si los obligamos a vivir en condiciones tan lamentables durante mucho tiempo. Usando la fortaleza Sarutobi como moneda de cambio, creo que podemos llegar a un acuerdo con el Reich. Naruto no es un hombre irracional. Creo que él también quiere la paz. No tiene sentido continuar con esta guerra, argumentó Shino. ¿Has comentado tu opinión con alguien más? Preguntó Shikamaru con recelo. No. Entonces que siga así, es una orden. Naruto quiere eliminar a los shinobi, nuestra cultura será destruida. ¿Quieres perecer, Shino? ¿Que tu existencia desaparezca? Preguntó el Hokage furioso. Shino no respondió y, en cambio, dirigió una mirada fría hacia el Hokage, quien dejó de hablar. Era bien sabido que Shikamaru era hábil en tácticas y diplomacia, pero cuando se trataba de batalla y lealtad de los soldados, Shino era superior. Shikamaru era un líder en la práctica, mientras que el verdadero poder de la resistencia residía en el silencioso Aburame. El comandante de las fuerzas Anbu saludó con firmeza a su líder y salió de la habitación, con un pensamiento que le atormentaba el corazón. ¿Acaso merecemos ser salvados?
Mientras caminaba por las largas calles de la base de la resistencia, Shino tenía una expresión de decepción en los ojos al ver a tantos niños huérfanos corriendo de un lado a otro. Se podía ver a gente pobre refugiándose cerca de callejones sombríos, mendigando comida, dinero. Cualquier cosa para sobrevivir. Era un ninja orgulloso y creía en el juramento que había hecho hacía mucho tiempo como shinobi de Konoha. Pero ahora, al ver el continuo deterioro de la situación de su pueblo, se replanteó sus acciones. Los líderes de la resistencia y los militares estaban decididos a continuar la guerra, incluso si eso significaba su aniquilación total. La resistencia contaba entonces con 50.000 combatientes en activo y 5.000 reservistas. Al mismo tiempo, el Rage contaba con 26.000 efectivos en servicio activo y otros 10.000 en la reserva. A pesar de su superioridad numérica, la resistencia no había logrado mucho éxito, debido a varios motivos. El principal era la falta de un líder fuerte. Kurenai lo era, pero desertó, y al reflexionar sobre ello, Shino finalmente comprendió por qué. Kurenai ya había previsto lo sombrío que sería el futuro de la resistencia, y, contrariamente a la creencia popular entre sus soldados, el pueblo del imperio estaba bastante contento. Los últimos informes que Shino había recibido indicaban claramente que toda la población civil apoyaba al ejército del Rage. Su fe en su Kaiser y sus soldados era absoluta. Aunque Naruto les hubiera granjeado su lealtad gracias a su Sharingan, Shino jamás podría refutar una superioridad lógica cuando la viera. ¿Acaso deseaba realmente ser quien restableciera el violento sistema ninja? Las guerras de los últimos 3 años le habían enseñado mucho. Si bien el conflicto con el Rage terminaría tarde o temprano, los egoístas antiguos líderes de las aldeas volverían a formar sus aldeas secretas. El ciclo de odio y conflicto interminable comenzaría de nuevo. ¿Era mejor formar un sindicato adecuado y resolver los problemas colectivamente? ¿O dividir a la humanidad bajo diferentes banderas y seguir luchando hasta la eternidad? Shino había participado en numerosas batallas sangrientas durante su corta vida, desde la invasión de la Ola hasta los incontables enfrentamientos que le siguieron. Cada una lo había dejado más maltrecho y rodeado de menos amigos día tras día. Y esto sin siquiera considerar el sufrimiento de los civiles. Naruto, al menos, les había brindado un respiro. En cualquier caso, no podía estar de acuerdo con la ideología destructiva de sus líderes. La mayoría de los soldados y civiles lo respetaban más que a sus respectivos líderes. La mejor opción para lograr la paz sería una tregua con el imperio o la fusión con él. En cualquier caso, su muerte sería inminente. Si fracasaba en su intento de golpe de estado, los líderes de la resistencia lo ejecutarían sin pensarlo 2 veces. Incluso si conquistaba la fortaleza Sarutobi e intentaba iniciar negociaciones con el imperio en nombre de su pueblo, lo primero que exigirían sería su vida, puesto que él fue quien perjudicó a su Kaiser. ¡Qué situación tan complicada! Independientemente de que deban tomarse medidas concretas para la paz, no puedo permitir que millones de civiles sean sacrificados por el bien de unos pocos soldados belicistas, pensó Shino seriamente. Si la muerte era la única opción, elegiría morir con honor. Si su vida podía salvar el futuro de millones y allanar el camino hacia un futuro pacífico, entonces no le importaba morir. Pero primero, necesitaba prepararse para obtener una baza que permitiera al Rage volver a la mesa de negociaciones. Gaara estaba cómodamente sentado en su silla de mando. Los últimos informes del frente eran los mismos de siempre. El enemigo no intentaba abrir un frente de guerra en esta zona, sobre todo después de la masacre de sus fuerzas en el enfrentamiento anterior. Muchos soldados de la resistencia perdieron la vida en aquel intento fallido, y el pelirrojo dudaba que se aventuraran por aquí pronto. Gaara-sama. La voz alarmada de Matsuri lo sacó de sus pensamientos. Levantándose de su asiento, caminó hacia la mesa de guerra donde sus ninjas sensoriales habían trazado un mapa de una nueva presencia enemiga que se acercaba rápidamente a su fortaleza. ¿Fuerzas enemigas?, preguntó Gaara con calma. Aproximadamente 200 combatientes, respondió Matsuri con confusión. Son muy pocos como para siquiera intentar un ataque. ¿Se han vuelto locos?, preguntó Gaara con irritación. Odiaba el derramamiento de sangre innecesario, pero esta vez la resistencia no le dejaba otra opción. Ordena a nuestras unidades de reconocimiento que me proporcionen información visual sobre el enemigo. ¿Confirma nuestros informes? Los siguientes minutos transcurrieron en un tenso silencio mientras los soldados en la sala de mando esperaban a que sus unidades de reconocimiento de primera línea les proporcionaran información visual. Tras unos instantes más, la escena que apareció en los monitores dejó a Gaara completamente conmocionado. ¿Qué es esto?, preguntó un sorprendido Gaara. Incluso los soldados del Rage quedaron atónitos ante lo que veían. Una enorme fuerza de 4.000 combatientes enemigos apareció en su campo de batalla. Pero en lugar de atacar la fortaleza, parecían haber rodeado a sus 200 soldados. Lo que más sorprendió a Gaara fue que Temari y Kankuro lideraran esa pequeña fuerza y que estuvieran rodeados.
El antiguo Jinchuriki de Ichibi quedó atónito cuando los 4000 soldados de la resistencia comenzaron a masacrar al pequeño grupo acorralado. Una comunicación de la Kazekage rebelde. Está pidiendo asilo, los hombres que la acompañan son desertores de la resistencia, confirmó Matsuri. Confírmalo otra vez, ladró Gaara. Tras unos instantes, recibió la misma respuesta de su oficial de comunicaciones. Sus hermanos parecían haber desertado de la resistencia. ¿Pero podría ser una trampa? Después de lo sucedido con Naruto, ¿podría confiar realmente incluso en desertores de la resistencia? Comandante, insistió Matsuri, esperando alguna orden. Establezcan el estado de alerta en toda la fortaleza. Ordenen a todas las fuerzas que se pongan en armas, estén preparados para recibir nuevas órdenes, ordenó Gaara. Observó cómo Matsuri y los demás oficiales del Reich ejecutaban sus órdenes sin esfuerzo. La fortaleza entera cobró vida con la acción mientras los soldados corrían a sus puestos, armándose y preparándose para cualquier situación. En esta fortaleza había un total de 12.000 combatientes del Reich listos para el combate, la mayor fuerza que el Imperio había desplegado en una sola zona. Un tercio de su ejército total. Contacten con el cuartel general. Informen a Sasuke y Kakashi de inmediato. Exijan más instrucciones, ordenó Gaara, siguiendo el protocolo establecido al pie de la letra. Pero incluso mientras cumplía con su deber, observó con dolor cómo el pequeño grupo de desertores de la resistencia era masacrado. Temari y Kankuro luchaban valientemente, pero era solo cuestión de tiempo antes de que fueran eliminados. A pesar de sus diferencias, no sentía odio hacia ellos. Si hubiera dependido de él, habría ido a su rescate. Pero ya no era solo Sabaku no Gaara. Era un importante comandante del Reich y los 12.000 soldados bajo su mando le habían confiado sus vidas. No podía dejarse llevar por sus sentimientos personales. Quienes decidirían su futuro serían sus comandantes, que residían en la capital. Comandante, Sasuke-sama se encuentra actualmente fuera de la capital. Tengo a Kakashi-sama en la línea, informó Matsuri rápidamente. Conéctenme, teniente. Un instante después, un Kakashi exhausto apareció en pantalla. Unas ojeras evidenciaban su estrés. Pero la situación exigía que tomara el control, ya que Sasuke estaba ocupado en otro lugar. Eran momentos como este los que hacían que Gaara deseara que su imperio no fuera tan extenso. Era difícil mantener el control con una fuerza tan pequeña y pocos comandantes confiables. Sin duda, tendrían que formar un ejército más grande en el futuro, pero eso tendría que esperar. Parece que estamos en un aprieto, ¿eh? Gaara, dijo Kakashi con aire divertido, provocando una sonrisa burlona en algunos de los oficiales del Reich. El propio Gaara sonrió levemente. Incluso en una situación tan tensa, el ninja copia sin duda sabía cómo tranquilizar a sus soldados. No era de extrañar que Naruto hubiera nombrado a Kakashi como Kaiser interino si Naruto o Aku no estaban allí para gobernar su reino. Con Sasuke fuera de la capital, Kakashi Atake tenía el poder equivalente al de un Kaiser. Sus órdenes, Main Kaiser, dijo Gaara con voz monótona, mientras Kakashi negaba rápidamente con la cabeza. Oye, no me etiquetes así. Esto es solo temporal, me niego a dejar que Naruto o cualquier otro me obligue a hacer todo este trabajo para siempre, bromeó Kakashi, provocando otra ronda de risas. Pero aún así, ¿qué debemos hacer? ¿Dejamos morir a estos desertores? Oh. Dijo Gaara con vacilación, confío en tu criterio, Gaara. Eres un líder capaz y has protegido esta fortaleza varias veces. Haz lo que creas correcto, instruyó Kakashi con confianza. Pero, asumiré toda la responsabilidad si las cosas salen mal. Un líder debe tener fe en el criterio de sus subordinados. Puede que sea un Kaiser temporal, pero confío en ti. Manténme informado regularmente, estaré en línea, ordenó Kakashi, recibiendo un asentimiento del Jinchuriki pelirrojo. Como órdenes, Main Kaiser, respondió Gaara con devoción. Los siguientes instantes transcurrieron en una tensión extrema mientras Gaara observaba con preocupación el deterioro de sus hermanos. Su muerte era inminente. Si realmente eran desertores, podrían proporcionar información valiosa sobre la resistencia. Pero después de lo sucedido con Naruto, también podría tratarse de una trampa tendida por la resistencia. Sin embargo, recurrirían a medidas tan drásticas como matar a sus propios soldados. Aunque quisiera evitar la batalla, la fuerza principal enemiga, tras eliminar al grupo de Temari, podría atacar directamente la fortaleza. Sin duda, contaban con los efectivos suficientes para un conflicto pequeño pero prolongado. Sencillamente, no podía confinar a sus fuerzas dentro de la fortaleza y permitir un asedio voluntario. En cualquier caso, la situación le exigía pasar a la ofensiva o arriesgarse a verse a la defensiva. Josh, el 1.er batallón, compuesto por 3.000 soldados, se posicionará en el flanco izquierdo. El 2 batallón, también de 3.000 soldados, se posicionará en el flanco derecho. Yo personalmente lideraré el 3er batallón, compuesto por 4.000 soldados. Juntos rodearemos a la fuerza principal enemiga en formación semicircular y cortaremos su ruta de escape.
Luego, con nuestra superioridad numérica, los aplastaremos por completo, instruyó Gaara, recibiendo una serie de asentimientos afirmativos de sus oficiales. ¡Ay! Los 2000 soldados restantes permanecerán en el castillo y actuarán como reservas. Sus órdenes son observar y ayudar a la fuerza principal si surge la necesidad. ¿Entendido?, preguntó Gaara con severidad. Sí, comandante, respondió Matsuri con seriedad. El encuentro con Astarte había comenzado. Bueno gente, ese fue el capítulo número 87 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo esta gran historia. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.